Controladores PID. En este capítulo vamos a hablar de los controladores PID que son tan utilizados hoy en día y le daremos un uso práctico a lo que veremos. Un controlador PID es un dispositivo que permite controlar un sistema en lazo cerrado para que alcance un estado de salida deseado. Este controlador está compuesto de tres elementos que realizan una acción proporcional, integral y derivativa. De ahí el nombre del controlador. Este es el modelo que representa a un controlador PID, el cual se trata de un sistema de lazo cerrado donde tenemos una referencia, las acciones de control proporcional, integral y derivativa, de las cuales la suma de estas acciones será la señal de la salida de nuestro controlador. El proceso será el sistema a controlar. La retroalimentación que tenemos en el modelo podemos interpretarla como un sensor que se encargará de estar informando cuál es la medición real que tenemos en el sistema, la cual nos servirá para compararla con nuestro punto de referencia y así, al retroalimentarse la señal, podamos obtener una señal de control más exacta y por lo tanto una mejor respuesta en nuestro sistema. De manera general, esta es la representación de un controlador PID. Sé que es algo complejo de interpretar a primera vista, pero en este capítulo nos vamos a concentrar en diseñar una práctica que nos ayude a entender cada etapa de este tipo de controlador. Vamos a comenzar con la acción de control proporcional. Imaginemos que tenemos un ventilador, un cilindro y una esfera de unicel. Y por alguna razón queremos mantener esa esfera levitando en el cilindro utilizando el ventilador. Con el ventilador adecuado podríamos lograrlo, solamente al encenderlo y el aire arrojaría la esfera hasta el otro extremo del cilindro, y ésta se mantendría ahí. Pero ¿qué pasa si en algún momento deseáramos mantener esa esfera levitando en un punto específico, es decir, a mitad del cilindro o tal vez 3/4 partes de su altura total? Esto ya se complicaría, porque sería necesario que el motor del ventilador varíe su velocidad en proporción a la altura en la que se encuentra la esfera de unicel, lo cual ya requiere un nivel de complejidad para poder lograrlo. Conocemos la modulación por ancho de pulso, que nos ayuda a variar la tensión entregada al motor y por lo tanto su velocidad. Entonces, al variar la velocidad del motor mediante PWM, modificaremos la distancia de la esfera. Pero esto no es suficiente, puesto que no conocemos la distancia real en la que se encuentra la esfera. No hay un control que nos permita posicionarla en un punto específico. Necesitamos de un dispositivo que nos ayude a leer dicha distancia para poder controlarla. Requerimos utilizar un sensor que nos permita medir la distancia, tal como lo es el sensor HCCR04, el cual ya sabemos utilizar de capítulos anteriores. Entonces, nuestro sensor se encargará de informarnos mediante una retroalimentación cuál es la distancia real para que nosotros podamos establecer una acción de control basándonos en el error de medición, la acción proporcional. Vamos a ver qué tenemos en esta primera etapa de nuestro controlador. Tenemos una referencia y un valor real medido por el sensor, por lo que el error en el sistema será igual a la referencia menos el valor real o valor medido por el sensor. La acción de control proporcional será igual a una constante proporcional multiplicada por el error. Esta será nuestra primera señal de control, que se encargará de controlar nuestro sistema. Control proporcional. El sensor estará tomando lecturas continuamente, así, por cada vez que se retroalimente la señal, obtendremos una respuesta más acertada en nuestro sistema. Esta es la lógica que implementaremos en nuestro código de programación. Muy bien, ahora vamos a ver rápidamente la construcción de nuestro sistema físico para poder realizar la práctica. Para asegurarme que el aire fluya libremente por el cilindro, le he colocado algunos tornillos de 5 milímetros a mi ventilador, con el fin de elevar su altura por donde succiona el aire. El cilindro deberá de ser de algún material transparente para poder visualizar la posición de la esfera. Yo he utilizado hule transparente, el cual he adaptado al diámetro ideal para que la esfera fluya libremente en él. Como el aire que succionará el ventilador deberá ser
el mayor posible, es necesario que le adaptemos al ventilador algún tipo de recubrimiento para que el aire succionado se aproveche lo mejor posible. Después tenemos el circuito de trabajo que utilizaremos. Tenemos el sensor de distancia conectado a los pines digitales y la salida PWM número 2 para controlar el motor y su debida etapa de potencia. Físicamente el dispositivo deberá verse así. Como en mi caso, yo he utilizado hule cristalino para realizar el cilindro, le he adaptado un palo delgado de madera para sostener el sensor en la parte superior del cilindro, ya que por sí solo el material del cual está hecho no lo soportaría. Entonces, la idea es mantener la esfera de unicel a una distancia de 40 centímetros desde la posición inicial de la esfera hacia arriba. Esta será nuestra referencia, 40 centímetros. Y mediante control proporcional, trataremos de mantener dicha esfera en esa referencia. Veamos cómo se hace. Primero que nada, necesitamos el código de programación que nos servirá para controlar el sensor de distancia. Es necesario saber cuál es la distancia de nuestro sensor a la esfera para tomarlo en cuenta en el control. En mi caso, la distancia promedio que marca mi sensor es de 78 centímetros. Muy bien. Ahora vamos a agregar algunas variables al código. Vamos a agregar las variables tiempo 1 y tiempo 2 porque vamos a utilizar la función milis para ejecutar la acción de control cada cierto tiempo. Las variables kp, referencia, error y u serán utilizadas para implementar el control proporcional. Tenemos una referencia de 40 centímetros y vamos a decir que la constante kp sea de 35, pero puede tomar cualquier otro valor, lo cual dependerá de su dispositivo físico que hayan fabricado. En el void loop vamos a igualar la función milis a la variable tiempo 1, después hacemos la resta de las variables tiempo 1 y tiempo 2 dentro de un if y comparar el resultado con un valor de 30. Esto nos ayudará a ejecutar las acciones programadas cada 30 milisegundos, tal como lo aprendimos en los capítulos anteriores. Las acciones que se ejecutarán serán las siguientes. Realizar la medición con ayuda del código para el sensor de distancia. Convertir la distancia en valores tomando como referencia la base del dispositivo. Esto se logra haciendo la resta de la distancia total del sensor a la pelota y restándoselo a la distancia medida por el sensor. Después calculamos el error del sistema, el cual dijimos que sería la resta de la referencia y la distancia real de la esfera. La variable de control u la obtendremos al multiplicar la ganancia o constante de control kp por el error que se presenta en el sistema. Las siguientes dos condiciones son para asegurar que los valores de la variable u no sean mayores a 255 o menores a 0, ya que tenemos que recordar que la variable de control será el dato que introduciremos a las salidas PWM y esta solo comprende valores de 0 a 255. Imprimimos en el monitor serie la variable referencia y la variable distancia para ver en tiempo real cómo se comporta el sistema con ayuda de una herramienta de Arduino llamada Serial Plotter. Después de realizar todo el control es que podemos escribir nuestra variable de control U para controlar el sistema, la cual dijimos que escribiríamos en la salida PWM número 2. La instrucción FLUR sirve para redondear el valor de la variable u, así si la variable tiene puntos decimales, esta se redondeará a un valor entero automáticamente. Ahora solo falta igualar las variables de tiempo para asegurar que volvamos a entrar a la función if después de otros 30 milisegundos. Recuerden que esta lógica ya la habíamos visto en los videos pasados en el capítulo exclusivo a la función milis. Ahora vamos a ver cómo funciona el control en nuestro sistema. Teóricamente, la velocidad del motor debe de variar para poder controlar la levitación de la esfera. Veamos si esto es cierto. En esta ocasión, en vez de abrir el monitor serie, voy a elegir la opción Serial Plotter, que nos sirve para graficar una o más variables en tiempo real
mediante el puerto serial. Vemos que se despliegan dos líneas, una azul y otra roja. La azul pertenece a la variable referencia y la roja a la variable distancia. Ahora podemos ver cómo se está comportando nuestro sistema. Vemos que la línea roja alcanza y sobrepasa la referencia, sin embargo su valor vuelve a caer y se mantiene oscilando en el tiempo, esto sin llegar a estabilizarse en el punto de referencia. Podríamos intentar con otro valor en la constante Kp, pero esto no funcionaría, ya que este valor que he elegido para el uso exclusivo de mi dispositivo es el valor en la constante Kp que logra alcanzar el punto de referencia. Valores más bajos provocarían que la esfera ni siquiera llegue a los 40 centímetros de altura. Ustedes, al tener un sistema con condiciones distintas, el valor en la constante Kp que deberían elegir será el que logre alcanzar el punto de referencia, por lo que es